Sean bienvenidos, jóvenes estudiantes, a la clase de hoy de Educación para la Ciudadanía. El tema que trataremos el día de hoy es el principio de igualdad expresado en el sufragio universal, el caso de las mujeres. Vamos nosotros a ir recordando las clases anteriores e ir relacionando acerca de la evolución del principio de igualdad, cómo ha ido avanzando para que se reconozca y se dé igualdad de oportunidades al resto de personas que antes fueron excluidos. Al respecto, en el Ecuador, el 9 de junio se conmemora el Día Nacional del Voto Femenino en honor al legado de Matilde Hidalgo Navarro de Procel, la primera mujer en ejercer el derecho al voto en el Ecuador y en América Latina. Pero primero vamos a hablar acerca de qué es el sufragio femenino. El sufragio femenino nos dice es un derecho político relacionado con la posibilidad de que las ciudadanas decidan la vida política de un país, tanto para elegir a sus representantes como para ser electas como representantes del pueblo. Es así que nosotros debemos reconocer que los derechos de los ciudadanos han avanzado bastante. Sin embargo, es necesario recordar cuáles han sido las circunstancias que han ido efectivizando este derecho. La legislación internacional al respecto establece en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, suscrito por las Naciones Unidas en 1948, el artículo 21 menciona: toda persona puede participar en el gobierno de un país, ya sea de forma directa o a través de sus representantes. Toda persona puede acceder en condiciones de igualdad a los cargos públicos y la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Es decir, aquí está estableciendo derechos para todos, no está discriminando, no está excluyendo a nadie. Por eso es importante que a nivel mundial se reconozcan estos derechos, base importante para la convivencia, base importante para el avance de las sociedades. Es pertinente, por tanto, ir analizando las situaciones, los personajes que han permitido que estos derechos vayan evolucionando y se vayan garantizando. Como decíamos, este principio de igualdad en el sufragio femenino no únicamente se concierne al hecho de votar por algún candidato, por algún destino del país, sino también en el caso de que se pueda ocupar cargos públicos que antes fueron negados, que antes simplemente eran determinados por relación de ciertas circunstancias, sin necesidad de establecer méritos al respecto. Entonces, esto ha ido avanzando bastante y ahora vemos que hay en la actualidad mujeres que ocupan cargos públicos de importancia en el país y a nivel mundial. El reconocimiento del sufragio femenino desde el siglo XIX en algunos países abrió el camino para que las mujeres pudieran participar por primera vez en la historia de la humanidad en la toma de decisiones sobre el destino político de un país. Recordemos, como hablábamos en clases anteriores, hubieron sociedades que excluían de estas manifestaciones de la vida pública a las mujeres. Sociedades como la griega o la romana, en la que solamente se consideraban ciudadanos a los varones y a las mujeres se les excluía de cualquier decisión al respecto. En Estados Unidos es importante recalcar también se da esta situación en un inicio de una oposición, de un estancamiento en el ejercicio del derecho al sufragio femenino, que aunque la Constitución de 1776, establecida en la independencia de Estados Unidos, reconoce el sufragio para todos los ciudadanos, posteriormente se dan cuenta de este error. Ellos consideraron un error esto y se dan cuenta en 1807 y corrigieron indicando que solo los hombres podían votar. Sin embargo, la lucha, la persistencia de mujeres, y la lucha social, el avance del tiempo, dio la razón a las mujeres que quisieron también participar en la vida política de su país. Y así que en 1920 se da el acceso al voto, pero simplemente de las mujeres blancas. Y posteriormente ya se reconoce que todas las mujeres tienen derecho al voto
en 1965. Vemos cómo tuvieron que pasar varios años para que se efectivice este derecho. Alrededor del mundo también hay casos importantes que resaltar, como es el caso de Nueva Zelanda, en 1893, que fue el primer país en reconocer el derecho al voto. Posteriormente se le suma a esta iniciativa Australia en 1902. En el Ecuador vamos a ir analizando más a fondo, sin embargo es conveniente recalcar aquí la figura de la doctora Matilde Hidalgo de Procel. Esta lojana consideró importante que las mujeres puedan también tener los mismos derechos que los hombres, no solamente en el sufragio femenino, también en la educación, que hablaremos un poco al respecto. Y ella eleva a consulta ministerial en 1924 la posibilidad de que las mujeres votaran, cuando la Constitución de 1906 planteaba como único requisito para ello ser ciudadano, mayor de 21 años, saber leer y escribir. Así fue ella la primera mujer en votar en el Ecuador y en Latinoamérica, y su ejemplo permitió que la Constitución de 1929 reconociera el sufragio femenino. Hay que recalcar también el caso de Uruguay, que fue el primer país latinoamericano en reconocer en su Constitución el derecho al voto femenino en 1927. Posteriormente, en 1938, se efectiviza esta posibilidad del derecho al sufragio con la activista de los derechos de las mujeres, Paulina Luisi. Otra figura que hay que destacar en esta lucha en Argentina fue Eva Perón, quien promovió el proyecto de ley que reconoció el sufragio femenino y que fue aprobado en 1947. De ella también vamos a hablar al respecto. Estos personajes importantes que ayudaron al avance, a abrir camino en el sufragio femenino, vamos a irlos analizando. En este caso, por ejemplo, en primer lugar tenemos a Matilde Hidalgo de Procel. La lojana Matilde Hidalgo Navarro fue la primera mujer en ejercer el derecho al voto en el Ecuador y en Latinoamérica. Fue una mujer médica, poeta, activista femenina ecuatoriana. En este sentido, estamos hablando de Matilde Hidalgo, una personalidad bastante consecuente con sus ideas, con sus principios. Quiso ella avanzar en estos derechos, no solamente conformarse con los derechos para ella o con el avance de su educación para ella, sino quiso abrir camino al resto de mujeres en el Ecuador. Tal es así que no se conformó con una educación básica que en ese momento estaba destinada únicamente a las mujeres, sino que ella fue la primera mujer en ejercer la medicina y posteriormente en ejercer un cargo público. Además, por su labor tan importante en el Ecuador, se le otorgó la medalla al mérito y la medalla de salud pública, y en su ciudad natal de Loja se hizo un museo en su nombre. Como les decía, en 1941 se postuló a un cargo de elección popular como diputada y ganó. Hay que recordar esta figura tan importante para los derechos de todas las personas y obviamente de las mujeres en el Ecuador. Tenemos otro personaje femenino importante del que mencionábamos en Argentina, Eva Perón, también llamada María Eva Duarte de Perón. Fue una política y actriz argentina, primera dama de la nación, primera mujer en ejercer el derecho al voto en Argentina, y además promovió, como manifestábamos, el proyecto de ley que reconoció el sufragio femenino aprobado en 1947, una figura clave de lucha para los derechos de las mujeres, para la igualdad, no solamente en Argentina, sino también en Latinoamérica. Vamos nosotros, para complementar esta clase, a realizar la actividad que nos dice: explica con tus propias palabras en qué consiste el sufragio femenino. De lo hablado, de lo manifestado, ustedes van a ir sacando su propia conclusión y reflexionar sobre la importancia de Matilde Hidalgo Navarro en la lucha de la igualdad del sufragio femenino. Eso vamos a realizar nosotros para que podamos entender de mejor manera el tema. Gracias por su atención.